Hola. Hola, qué bueno encontrarnos otra vez. Hola, profe. Hola otra vez. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidas, bienvenidas. Hola, Roxana Quiroz, ¿cómo estás? Hola, Roxy. Hola, profe, ¿cómo anda? Bien, bien. Mira, hoy quería conversarte que hoy te pude mandar un email. Después fíjate, por favor. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, dale. yo ya lo miré. Sí. Bueno. Después le contesto. Dale, pero Gracias. estaba esperando en la clase, digo, si te veo, te lo digo así, bueno, saldé mi deuda con vos, así que después charlamos. Sí, estuve en la tarde descansando. Sí. Bueno, al pelo entonces. Bueno, nos reencontramos otra vez, cambiamos de objeto de conocimiento, ¿sí? Nos vamos a pasar al espacio de la psicología educacional. Y muy bien, cuántos que somos, qué suerte, qué bueno. Buenísimo. Para ubicarnos en tema, miramos un poco acá, ¿sí? Dice, maestro, tengo un problema con mi hijo. Me trajo las notas del colegio con alta calificación en dibujo y una pésima calificación en matemática. ¿Qué harás?, le dijo el maestro. Lo pondré de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de matemáticas. Necio. Ponlo de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de dibujo. Todos servimos para algo, pero no todos para lo mismo. Bueno, gente linda, a ver, para psicología educacional, ¿en qué esto que tenemos acá las y los hace pensar? En que no todos tenemos los mismos intereses, que no aprendemos de la misma manera, en el mismo tiempo. Muy bien. El hecho de que seamos malos para algo no quiere decir que seamos muy buenos para otra cosa. Muy bien. ¿Algo más les da vuelta en la cabeza? Sí, también esto de que plantea de por qué, o sea, darle apoyo a algo que no lo ve interesado, por qué tiene que desarrollar esa parte que él no lo ve interesado. Simplemente si a él le va bien el dibujo, entonces debería hacer algo con eso, expandirlo, digamos, desarrollarlo más. Muy bien, muy bien. También los prejuicios, como que el dibujo no es importante, pero la matemática sí. Muy bien. No todos tenemos los mismos talentos para aprender las mismas cosas. A veces somos más talentosos en algunas cosas que otras. No tenemos por qué tener todos el... Imagínate lo que sería que todos quieran ser profesor de inglés. Imagínenselo. Bueno, quería recuperar esta placa, quería recuperar estas ideas, porque en cada una de las cosas que ustedes trajeron apareció algo que nos llevaría un ratazo a hablar de cada una, ¿no? Acá hay algunas cuestiones que son
como centrales para darnos cuenta, ¿sí? Y son todas cosas que tienen que ver con eso que llamamos la escuela. Porque esta psicología educacional tiene su sentido en que hay aprendizajes que se hacen en la escuela. Y eso trae precisamente algunas cosas para conversar de lo que pasa allí en la escuela con este sujeto, que es el sujeto que aprende siempre, pero resulta que hemos decidido que queremos que también aprenda en la escuela, ¿no? Entonces dice, en la escuela se dan clases de dibujo, se dan clases de matemáticas, se dan clases de historia, de inglés. Es decir, la escuela tiene muchas cosas que enseña, que son la tarea que hace la escuela, pero se la enseña a un sujeto que es el único que sabe y que puede aprender esas cosas de la escuela. Es decir, que sabe aprender y que puede aprender cosas, las puede aprender siempre, pero también puede aprender cosas en la escuela, ¿no? Ahora, ¿es la escuela un espacio de aprendizaje? Claro que sí. Para eso se la pensó, para eso se la creó, para eso se la puso a funcionar como escuela. Ahora, para que la escuela funcione como escuela y los sujetos puedan aprender adentro de la escuela, hay algo que le tiene que pasar al especialista, al profesor, a la profesora, a nosotros, los que trabajamos en la escuela, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos tiene que pasar? Y bueno, nos tiene que pasar que tenemos que comprender al aprendizaje como una complejidad. Si esto no nos pasa a nosotros, que somos los que estamos en la escuela, algo que no es bueno le va a pasar a los que traemos a la escuela. Decíamos, y nos valemos también de esta metáfora, que todo lo que tenemos como procesos cognitivos, todo lo que tenemos como procesos que se dan en el aprendizaje, no pueden verse, no son cuestiones que se vean desde la vista simple, ¿sí? Sino que tenemos que ser especialistas para entender que cuando hay alguien allí aprendiendo, hay un estudiante, hay un alumno, nuestra mirada, nuestros ojos, tienen que desplegar todas estas dimensiones para poder comprender al sujeto y a su aprendizaje, y a las formas en que se dan los aprendizajes en ese sujeto. Dimensiones que le son propias, ¿sí? Que le pertenecen al sujeto, pero otras dimensiones que no solo le pertenecen al sujeto, sino que también pertenecen en la interacción que el sujeto hace con el objeto de conocimiento, ¿sí? Y que hace con el contexto donde se produce la relación con el objeto de conocimiento. Es decir, ¿aprende en la escuela? Sí, la escuela es el contexto, el ámbito sociocultural donde está aprendiendo. Y aprende determinados objetos que se aprenden en la escuela, ¿no? Por ejemplo, el inglés, entendido como que es lo masivo que tenemos en toda la escuela secundaria. También lo tenemos en algunas primarias, por supuesto, pero en la escuela secundaria forma parte del currículum de la escuela. Entonces, ¿vamos a enseñar una disciplina? Sí, vamos a enseñar un objeto de conocimiento, pero ese objeto de conocimiento se pone en relación con un sujeto que conoce al objeto.
y un sujeto que al conocer el objeto, por ejemplo inglés, conoce su proceso de aprender inglés. ¿Parecería como una cuestión de complejidad? Claro que sí. Entonces, ¿qué habría que comprender allí? Dice, para trabajar estas dimensiones, múltiples dimensiones, es necesario interpretar el aprendizaje, acá sería la primera cuestión, interpretar el aprendizaje como un proceso subjetivo y personal que se constituye en una historia singular y también en el entramado de determinaciones que se originan en distintos contextos, tales como el contexto histórico, el político, el económico, el social, el cultural, el institucional. Es decir, que el aprendizaje no solo para comprenderlo tenemos que usar las dimensiones, sino que también lo que tenemos que poder hacer es reconocer los distintos contextos que circunscriben la presencia de esas dimensiones. Diríamos, más complejo aún, porque no sería lo mismo poder pensar todas esas dimensiones cuando la pensamos en un determinado contexto cultural o social, ponerlas a jugar, diríamos, en la familia o ponerlos a jugar en la escuela, son contextos diferentes, ponerlos a jugar en la calle es un contexto diferente, ponerlos a jugar cuando somos pequeños, cuando somos grandes, cuando somos adultos, ¿sí? Pero indudablemente hay algo que en términos de aprendizaje se despliega, que es la experiencia. Una experiencia singular y subjetiva. Es por ello y es por eso que muchas veces van a funcionar como sinónimos, aprendizaje y experiencia. Porque de acuerdo a las cosas que aprendimos, es nuestra experiencia, y de acuerdo a nuestra experiencia de esas cosas que aprendimos, es como aprendemos. Entonces, a veces suenan como sinónimos, y eso no está mal que suenen como sinónimos, ¿no? Pueden sonar como sinónimos, pero yo las voy a tener que descomprimir, porque hay algo que es constitutivo del sujeto, pero hay algo que es constitutivo de la relación del sujeto con el medio. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos es constitutivo en el sujeto que aprenda, sí, pero que despliegue de manera distinta la experiencia de ese aprendizaje de acuerdo al contexto en el que está. Lo voy a poner en ejemplos que me parece que los puedo tomar desde acá. Es decir, ¿qué pasaría con este niño? ¿Qué pasaría con este niño que en el colegio, vamos a mirar ese contexto, que en el colegio tiene una alta calificación en dibujo, pero no así en matemática? Y uno diría, pero se trata del mismo niño, se trata de un solo niño, se trata del mismo ámbito, la escuela, pero trata con distintos objetos de conocimiento. Un objeto de conocimiento, que sería el dibujo, como lenguaje expresivo, y otro objeto de conocimiento, que es la matemática, como codificación determinada de un conocimiento. Pero sin embargo, acá decimos que hay dos cuestiones que son estables. Es el mismo colegio y se trata del aprendizaje de este niño, de la experiencia que el niño tiene con los objetos de conocimiento.
y dos posiciones, ¿no? La posición de que ahí hay un problema o la posición de que ahí hay una gran posibilidad. Y son dos miradas diferentes. Están en oposición. En el mismo contexto, en el contexto de la escuela, y con una misma relación que son los objetos de conocimiento. Pero diríamos, con eso que el currículum tiene, de que son diferentes objetos de conocimiento. Uno lo vamos a llamar dibujo, otro lo vamos a llamar matemática. Y yo les pondría ahí para situarlos, bueno, ¿qué pasaría con el inglés? Yo ya haría una pregunta posible. ¿Qué pasaría con el inglés? Puedo tener una hipótesis. O, ¿cómo esta información que tengo acá, cómo esta información que está acá, podría ser una información valiosa cuando yo tengo que enseñar inglés? Porque indudablemente esta información que hay acá, diríamos, ¿qué hace con la información el profe de matemática? ¿Qué hace con la información el profe de dibujo? Ahora pregunto, ¿qué hace la escuela con la información que trae el profesor de matemática y con la información que trae el profesor de dibujo? Ese ámbito, ese ambiente que es el escolar, ¿podría hacer algo con la información que le están trayendo los distintos maestros? ¿Mm? ¿O es privativo del maestro y no trasciende al espacio de la escuela? A ver si podemos ir armando cada vez más esta idea de complejidad de lo que son las dimensiones y de lo que son los espacios, en donde esas dimensiones se ponen en juego. ¿Mm? Bueno, por ende, si queremos comprender la complejidad del aprendizaje, vamos a necesitar conocer las dimensiones, vamos a necesitar interpretar con esas dimensiones lo que acontece en relación al contexto y cómo lo que acontece en el contexto se vincula con las dimensiones de análisis. Bueno, vamos a mirar acá otra imagen. ¿Qué dirían de esta imagen? ¿En qué las hace, en qué los hace pensar? Así como lo plantea el animalito que es de otro color, como que está bien ser diferente. Ser diferente es estupendo. Yo soy diferente y me encanta, básicamente. Algo así interpreté yo cuando lo leí así. Como pensé que estaba escuchando al animalito diciéndolo en voz alta. Claro que sí, claro que sí. ¿Mm? El que es diferente lo resalta y en cierto modo no quiere presumir, pero hace notar que es diferente y que tiene formas distintas de percibir al mundo, si se quiere. Bueno, buenísimo. A mí me parece una imagen re tierna. ¿Qué quieren que les diga? ¿No? Cuando yo elijo estas cosas, digo, a ver, ¿qué me pasa con esto? ¿No? ¿Qué se me mueve? ¿Cómo me conmueve en este sentido la imagen? Y no encontré la frase, pero en la película de Madagascar, ¿sí? Cuando el león está muerto de hambre y de pronto parece que ya se va a comer a su amiga la cebra, me hizo acordar a eso, y me hizo acordar el problema de la cebra en la película, que dice, ¿qué soy?
¿Blanca con rayas negras o negra con rayas blancas? A ver, ¿cómo sería eso, no? Esto me vino también a la memoria para ver esta cuestión de cómo verlo, desde qué lugar mirarlo y cómo posicionarlo, ¿sí? Pero decimos que indudablemente, si miramos esta escena y nos vamos a la primer placa, decimos que el que aprende es alguien que está aprendiendo a aprender. Y diríamos que estos, los maestros, son los que validan de alguna manera y dan permiso de que se esté aprendiendo a aprender, ¿no? Y eso me pareció que también jugaba acá. Y también lo trajiste en el análisis que hiciste. Es decir, para él, ¿cuál sería el problema? ¿Lo tiene él el problema? ¿O estos son los que tienen el problema? ¿Quién es el que tiene el problema acá? Dice, maestro, tengo un problema con mi hijo, y uno diría, ¿quién lo tiene el problema acá? Indudablemente, a ver, ¿quién sería? Con respecto a la primera placa, ¿no? Yo me quedé como con una duda ahí, porque yo en realidad creo que necesitaría el apoyo sería en matemática, y por otro lado que lo ayudan a explotar eso que es el dibujo en lo que él es bueno. No me parece que se tenga que elegir una o la otra, porque por lo menos por la forma en la que hoy se enseña en las escuelas, aprobar, digamos, la calificación en lo que es matemática también sería importante. No sé si se entiende. Yo creo que no habría que elegir una o la otra, sino que en una necesita apoyo porque le está costando, y en la otra necesitas, o sea, estaría bueno darle un desarrollo porque es en lo que es bueno. Bueno, en parte estoy de acuerdo con vos, ¿no? En parte estoy muy de acuerdo con vos, ¿sí? Y en otra parte te invito a que lo sigamos conversando, ¿sí? ¿En qué estaría profundamente de acuerdo con vos? Bueno, en que acá hay algo que hay que hacer. No sería algo para dejar, ¿sí? Ahora, ante la pregunta, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Cómo es que lo podemos hacer? Bueno, allí, a lo mejor, de eso tenemos que conversar. Y vamos a ver si lo hacemos hoy, ¿no? Tomo tu posición y vos decís, en este que lo siga explorando, que es el dibujo, y en este lo apoyemos para que pueda trabajar la matemática. Muy bien, ahí tenemos una posición. Y acuerdo con vos que algo hay que hacer, no se lo puede dejar así, ¿no? Bueno, ya volvemos con eso, Débora, ¿eh? Lo trabajamos, bueno. Lo seguimos trabajando. Miramos acá, dice, maestro, tengo un problema con mi hijo. Indudablemente acá, quien tiene el problema es la mamá o el papá, es decir, está hablando de su hijo. Este hijo trajo las notas del colegio. Entonces uno diría, ¿de quién son las notas? ¿Son del niño o son del colegio? Las notas del niño, la nota, no sé, porque viste que está toda esta cuestión de también que la nota la institución o el maestro es el que califica, pero la nota es a partir del mérito o de lo que hizo o no hizo el alumno. Bueno, no sé si va por ese también lado. A veces la nota es del profesor y no, capaz que el chico en realidad sí era bueno, pero el profesor no lo entendió de esa manera. Bueno, Débora, como mirá, muy subjetivo, me parece también la calificación a veces. Casi que te estás contestando algo más vos sola. ¿Eh? Ahí en lo que trajiste antes y ahora estás agregando, casi que te estás dando algún modo de respuesta vos solita, y eso está muy bueno, ¿no?
Ahí hay una cuestión muy interesante. Dice, trajo las notas del colegio, y en esas notas del colegio aparecía esto. Algo hay que hacer. Bueno, puedo hacer esto, ¿sí? O a lo mejor hay algo más que podemos hacer, ¿no? Vamos a ver hoy si algo más podemos hacer ahí. Profe, Entonces, yo me quedé con el principio de la placa que decía el padre que le dice al maestro, tengo un problema. Se me ocurre una situación en la que los padres son ambos especialistas en exactas, no sé, contadores, y el chico justamente desarrolla, es muy bueno en arte. Lo pueden ver como un problema los padres sin darse cuenta que es genial que sea totalmente diferente a ellos. bueno, miren, indudablemente esta conversación que estamos teniendo toca en el punto, ¿no? El aprendizaje de un niño no deja a nadie en paz. Lo quiero decir así como gruesamente, ¿sí? Cuando estamos trabajando en la escuela, cuando hablamos de cuestiones de escuela, el aprendizaje de un niño, del joven, no deja a nadie tranquilo, no deja a nadie en paz. Entonces, si el aprendizaje de alguien no deja a los otros en paz, imagínense cómo se siente el que está aprendiendo. ¿No? Miramos eso, cómo se siente el que está aprendiendo ahí en la escuela, ¿sí? En esa cuestión. Profe, Bueno, ¿sí? también no podría ser que, por ejemplo, ese problema que el padre o la madre tiene en el futuro, porque por ahí en ese momento el niño o niña no lo ve como un problema, lo ve como algo que tiene solución, como que es algo que pasó, pero después los padres le van a pasar el problema al niño y el niño lo va a comenzar a ver un problema y lo va a empezar a comenzar a ver como algo malo, como algo que no está bien y que debería dejar la pintura de lado para darle más foco a eso y no se estaría dando cuenta que estaría dejando de lado algo que le podría servir muchísimo en el futuro. Claro que sí, muy bien. Es decir, algo hay que hacer, pero vamos a ver que hay muchas cosas para hacer, ¿no? Y un poco lo que dice Marti, bueno, a ver, este niño comprende que el problema lo tienen estos, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa con estos que tienen el problema hacia este que aún no se enteró de que eso es un problema? Pero fantásticamente lo que estamos diciendo. Dice, los contextos conforman condiciones subjetivas que se concretan en los intercambios comunicacionales, en establecer relaciones sociales, en situaciones en las que se comparte cultura, se negocian significado, se reconocen perspectivas culturales de los otros, descentrando la propia, en la que el poder y el conflicto requieren del juicio crítico y solidario. Es decir, el aprendizaje en el contexto escolar de ninguna manera pasa desapercibido. Fíjense ustedes que han elegido ser profesoras, ¿sí? Ser profesor, que van a trabajar con algo que no pasa bajo ninguna posibilidad de no ser percibido. Vamos a decir que crea un montón de expectativas. Expectativas en el niño, en la niña, expectativas en los maestros, expectativas en los padres, expectativa en la función de la escuela. Es decir, eso que llamamos aprendizaje nos pone expectantes, ¿no? Miren esa expresión que vamos a usar por un rato. Dice, expectantes de ver qué pasa ahí y expectantes en tanto, ¿qué hacemos con eso que pasa ahí? ¿Mm? Es decir, el aprendizaje lo tiene uno, pero resulta que el contexto tiene constantemente una situación de expectancia acerca de lo que ese tiene. Entonces, la autora, sigo con Cecilia Ciperovi, seguimos andando esa bibliografía, dice, proponemos pensar
el proceso de aprendizaje en función de reconocer contextos, condiciones y procesos, todos en interacción permanente. Son dimensiones constituyentes de subjetividades e intersubjetividades a través de intencionalidades pedagógicas, ¿no? Hay una interacción permanente entre el sujeto que aprende, el contexto donde se despliega ese aprendizaje, le vamos a poner ahí un plural, los contextos donde ese aprendizaje es significado. Contexto escolar, contexto familiar, es decir, aparece toda esta carga. Dice, desde el entorno nos preguntamos, ¿cómo inciden en la subjetividad contemporánea las condiciones históricas y socioculturales? Miren si esta pregunta la trabajamos hoy, ¿no? Estas condiciones socioculturales que estamos viviendo hoy, el aislamiento, la pandemia, una cuestión histórica que no la tenemos en la memoria de antes. ¿Cómo inciden en esta subjetividad? ¿De qué manera lo están haciendo hoy? Con nosotros y con los niños, las niñas, los que son, los que no están yendo a la escuela, pero están haciendo escuela en su casa. ¿Cómo inciden? ¿Cómo será el después que nos pase todo esto y nos encontremos otra vez en la escuela? Las condiciones actuales, acá puse la condición del aislamiento y la pandemia, pero la autora cuando escribe este libro, dice las condiciones actuales están encuadradas en el neoliberalismo político, la globalización y la posmodernidad. Es decir, que sumado a todo esto, le sumamos el aislamiento y la pandemia. Dice, es una cultura altamente tecnificada, comunicacional y visual, que exalta nuevos tipos de identidades en los que el individualismo, la competitividad y el narcisismo producen distintos efectos. Si esto lo reflexionamos un poquito más hoy, diríamos, en esta cultura tan competitiva, en las condiciones actuales en las que estamos transitando la construcción de los aprendizajes de contenidos escolares, en sujetos que acceden a condiciones para tenerlo y en otros que no. ¿Qué podemos pensar de todas estas variables, no? ¿Qué preguntas nos podemos hacer y qué respuestas nos podemos dar? Pero también dice, habría otra cosa ligada a comprender esto del entorno. Estas subjetividades se manifiestan como una débil comprensión de sí mismo, carentes de límites claros, vulnerable entre la información fragmentada. Dice, esa información fragmentada satura, obtura la capacidad de comprensión y análisis. La subjetividad que parece dañada en su capacidad de apropiación de conocimiento y de reflexión sobre sí mismo como un sujeto que aprende, como un aprendiz, condicionando su capacidad crítica y el uso creativo de la información. Lo quiero llevar a un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros, los adultos, nos encontramos frente a algo que no lo conocemos, no lo podemos usar con soltura como lo hacemos. Voy a poner un ejemplo concreto. Este momento que estamos aprendiendo a través de dispositivos tecnológicos, ¿sí? Y que lo estamos aprendiendo de una, porque no tuvimos tiempo de prepararnos. Cuando no los podemos usar,
o no nos sale usarlos, ¿cómo nos sentimos? Y eso que somos grandes, ¿no? ¿Qué es lo que decimos? ¿Cuáles son las expresiones que usamos? Yo tengo infinidades de expresiones usadas para mí. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Había alguien que quiso decir algo? Dice, una débil comprensión de su mismidad. Uno dice, ay, con esto no voy a poder. Con esto no voy a poder, ¿no? Primer cuestión que aparece, descalificante de la posibilidad que tenemos. Esto es muy complicado, con esto no voy a poder. Hay como la primera cuestión de querer tomar una distancia con eso y entender que eso me va a dominar. Me pone en una condición de debilidad. ¿Sí? Entonces decimos, los contextos, los entornos tienen tanta fuerza que hace que precisamente la condición subjetiva se vea debilitada. Decimos, también usamos otras cosas. Yo no voy a poder aprender esto en 2 días y lo tengo que usar mañana. Aparecen expresiones como, esto me puede, yo no puedo, ¿sí? A mí no me sale. Empieza, dice, a comprenderse como un sujeto dañado. Y cuestiones que no tienen que ver con el sujeto, sino que tienen que ver con las condiciones del entorno y del contexto. Lo que está en torno, ¿sí? Lo que entorna a ese sujeto que está aprendiendo y lo que contextualiza el aprendizaje. Entonces, pensar la complejidad del aprendizaje, comprender los contextos, ver la fuerza del entorno, cómo ese entorno fuerza y hace forzar la situación de aprendizaje y cómo daña la subjetividad. Miren todas las cosas que acá aparecen, que estarían muy presentes, en qué capacidad tenemos que tener, cuáles son nuestras capacidades. Entiendo capacidades como saberes pedagógicos, saberes de la psicología educacional para trabajar como profesoras o profesores. ¿Por qué estamos dando tanto vuelta con esto? Porque somos los encargados de hacer que otros aprendan. Ni más ni menos que eso, ¿no? La sociedad nos ha encargado, nos ha dado la responsabilidad de hacer que los otros aprendan lo que no saben y necesitan. Bueno, complejidad, dimensiones, entornos. Se nos está terminando este tiempo, volvemos enseguida para continuar con esta línea de análisis de hoy.